¿Qué tal, verdaderos comiqueros? Bienvenidos a un nuevo video de la Ciudadela del Vigilante y a un nuevo capítulo de la guía de lectura comprensiva, esta vez dedicada al asombroso Spider-Man. Recuerden que la idea de estas guías de lecturas comprensivas es poder brindarles a ustedes una ayuda, ¿no? Si es que quieren leer cronológicamente todas las historias de sus personajes favoritos, pues aquí van a encontrarlas tanto en formato tomo recopilatorio, omnibus, como también las alternativas para comprar en tomos individuales para aquellos que no quieran comprometerse con algún Omnigold que quizás puede ser demasiado grueso o costoso, pues tenemos algunas alternativas que podemos brindarles. Esta es la parte 5, vamos a revisar los cómics de Spider-Man desde prácticamente la mitad de los 80 hasta inicio de los 90. Si estás viendo este video en una fecha muy cercana a la de publicación, probablemente te estés preguntando ¿y qué pasó con la parte 4 de la guía de lectura comprensiva? No te has perdido ningún video, he decidido saltarme ese capítulo, más que nada porque hay un tomo que no se ha publicado todavía. El tomo número 10, el Omnigold número 10, que es justamente el puente que une los Omnigolds con los Marvel Héroes, que son los tomos que vamos a revisar ahora. Ese tomo está programado para salir en julio de este año. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a revisar primero el tomo Marvel Héroes, el asombroso Spider-Man de Roger Stern y John Romita Jr. Esta es la primera edición de Panini. Hay una edición revisada que tiene una portada diferente, seguramente la han visto en tiendas porque es la más reciente, esta ya está fuera de impresión. La principal diferencia es que el material utilizado para la reproducción de las imágenes es bastante mejor en la nueva edición. Aquí se utilizaron muchas páginas escaneadas y eso fue un punto de crítica para Panini en su momento, pero su justificación fue que no existían mejores materiales para producir este tomo en ese momento. Luego consiguieron mejores materiales de los Masterworks, si no me equivoco, y volvieron a imprimir el tomo. Me quedé con esta, bueno, más que nada por nostalgia, fue uno de los primeros tomos que compré y a pesar de que le agregaron más extras y la reproducción de páginas es mejor, decidí quedarme con este tomo. Pero igual, ambos contienen en esencia lo mismo, los mismos números, que son los siguientes. Amazing Spider-Man del 224 al 251 y los anuales números 16 y 17. Entonces, este de aquí, la etapa de Roger Stern y de los tomos siguientes son de las más reconocidas, las más queridas por los fanáticos del Hombre Araña. No lo digo yo, van a ver ustedes que muchas personas y un comité en exclusivo piensan igual que yo. Entonces, vamos a ver un poco de Roger Stern, ¿no? Roger Stern es un guionista de cómics que inició más que nada en el mundo del fanzine. Tenía una publicación junto con Bob Layton y eso le abrió las puertas para trabajar en Marvel. Empezó guionizando algunas historias de complemento hasta que le dieron la oportunidad de trabajar en el asombroso Spider-Man. Entonces tenemos aquí otro ejemplo de aquellos guionistas que primero fueron fanáticos de los cómics y luego les dieron la oportunidad para escribir a sus personajes favoritos, y se nota bastante. A los lápices tenemos a un viejo conocido, es John Romita Jr., hijo de la leyenda John Romita, que para muchos consideramos nos dio la imagen más representativa del Hombre Araña, que muchos siguieron más adelante y que consideran entre las mejores luego de la de Steve Ditko, la original. Pero es un dibujante que, si preguntas a alguien al día de hoy si le gusta o no le gusta su dibujo, es bastante controversial, pero en estos primeros números o sus primeras historias vamos a ver un estilo bastante clásico, bastante conservador con respecto a los números anteriores y con respecto al trazo de su padre. Pero bueno, vamos a hablar, eso lo van a ir viendo cuando vayamos revisando las páginas, pero vamos a hablar un poco de qué trata o cómo lleva sus historias Roger Stern. Como les decía, es un guionista que fue fanático del personaje antes de escribirlo y se nota bastante. ¿Por qué? Porque recupera mucho de la esencia clásica del personaje, recupera también algunos personajes que se habían dejado de lado. Por ejemplo, vamos a ver que una de sus primeras aportaciones es regresar a la Gata Negra como un secundario de la serie de Spider-Man. Este personaje estaba enamorado no de Peter Parker sino del Hombre Araña. Le gustaba la sensación de adrenalina que vivía junto con él cuando ambos se ponían el traje y empezaban a columpiarse por Nueva York. Vamos a ver también que Roger Stern fue uno de los primeros que empezó a enfrentar a Spider-Man con situaciones más grandes que la vida misma, se podría decir, como por ejemplo en las clásicas Nada puede detener al Juggernaut en el Amazing Spider-Man 229. Vamos a ver más adelante en otros tomos que otros autores van a enfrentar a Spider-Man con enemigos que probablemente no son muy comunes para el arácnido, pero con unas cuantas ayuditas. Aquí ha sido solamente Spider-Man con sus poderes normales enfrentándose al Juggernaut.
en un par de números que son bastante clásicos. ¿Qué más? ¿Por qué más se caracteriza la etapa de Roger Stern? Por recuperar algunos villanos, aparte de la Gata Negra, que podría considerarse no 100% una villana todavía, pero por ejemplo a Hyde, al buitre también, presentando un nuevo buitre, actualizando un poco la historia, ¿no? La idea de Stern fue hacer un homenaje al pasado, pero también actualizarlo, introduciendo nuevas versiones de villanos ya conocidos. ¿Por qué otra cosa se caracterizó la etapa? Vamos a ver si la encuentro. Este tomo también incluye la primera aparición de un personaje bastante importante para la Marvel de esta época, de mitades de los 80, y es la Capitana Marvel, o Capitán Marvel número 2, que apareció en el anual número 16. Creo que ya vamos a llegar. Entonces, ese personaje luego sería utilizado por el mismo Roger Stern en su etapa en Vengadores. Llegó a ser inclusive el líder de los Vengadores. Es un personaje al que tenía mucho cariño, Mónica Rambeau, pero que al día de hoy pues prácticamente no la vemos mucho en publicaciones principales de Marvel, pero en la época fue un boom tremendo y aparecía casi por todos lados. ¿Qué otras historias vamos a encontrar por acá? ¿O por qué otra cosa se le agradece? Podríamos decir a Roger Stern que dio bastante que hablar. La recuperación de Mary Jane también como personaje secundario y pasándolo ya al plano principal en la serie de Spider-Man, ¿no? Ya prácticamente a Mary Jane la habíamos dejado de lado en los tomos anteriores, pero ahora Roger Stern la trae al frente y dispuesta pues a darse su huequito en la vida del Hombre Araña, de Peter Parker. Y en ese número, el 243, pues la portada nos lo dice todo, ¿no? Un punto de quiebre en la vida de Spider-Man, el regreso de Mary Jane Watson, opciones. No sé si se nota bien en la grabación, pero esta portada es obviamente un escaneo, se nota a leguas, y la calidad no es muy buena comparada con los interiores, por ejemplo. Entonces, como les digo, ¿no? Si ustedes notan el detalle, les recomiendo que se vayan mejor por el tomo actualizado, pero si no y pueden conseguir este a buen precio, pues podría ser una buena opción. Y por último, ¿qué más nos trajo Roger Stern a las páginas del asombroso Spider-Man? Un nuevo villano, el Duende, o el Hobgoblin como se le conoce en inglés. Entonces este fue un nuevo villano que tomaba nuevamente, ¿no?, la idea de recuperar villanos clásicos, pero dándoles un nuevo giro o una nueva identidad. En este caso es un villano que utiliza el mismo equipamiento que utilizara el Duende Verde, pero que no es ni Norman Osborn ni su hijo Harry. Y el misterio de quién es algo que vamos a ir desvelando en los siguientes tomos recopilatorios, conforme vamos dando la aventura. Y en realidad es una muy bonita etapa para poder leer, para poder continuar y empezar a leer Spider-Man. Yo creo que es una muy buena opción. En este momento el editor en jefe era Jim Shooter, y Jim Shooter siempre tenía la premisa, o siempre tenía este siguiente lema, ¿no? Todos los cómics que producimos siempre pueden ser los primeros cómics de alguien. Entonces siempre hacían este tipo de páginas de recapitulación, ¿no?, que leías un número y te hacían el resumen de los anteriores. Entonces, si no conoces mucho del Hombre Araña, puedes agarrar a leer cualquier número de esta etapa y de los números siguientes también, todos los que estuvieron bajo el mandato de Jim Shooter, y son muy accesibles y fáciles de leer. Y también hubo pues espacio para la nostalgia, ahorita que acabamos de encontrar esta historia del niño que coleccionaba Spider-Man. Creo que acá está la portada, sí. El número 248, una historia bastante conmovedora, llega al corazón. Al final tampoco les voy a contar para que no hacerles spoiler, pero les recomendaría que le echen un vistazo. Bueno, pues vamos a continuar. Roger Stern lastimosamente terminó su etapa en el asombroso Spider-Man justo cuando estábamos a punto de entrar a las Guerras Secretas. Creo que escribió justo el número posterior al número 8 de las Guerras Secretas. Para los que no saben, fueron publicadas los números de las Guerras Secretas en orden cronológico, pero no se correspondían con los números de las series regulares. Es decir, tú leías el 251, si no me equivoco es el último número, cuando Peter Parker entra a la máquina que lo transporta al mundo de batallas. El 252 de frente aparece con el traje negro. Y lo que pasó en ese intermedio te lo cuentan en la Secret Wars. Tenías que leer esa serie para poder enterarte cómo fue que obtuvo este traje. Entonces Roger Stern ya no sigue porque se fue a escribir Los Vengadores.
que creo que es el siguiente grupo del que voy a hacer una guía de lectura comprensiva. Y dejó a cargo a Tom DeFalco, que era su editor. Tom DeFalco era editor cuando estaba Roger Stern escribiendo. Empezó a escribir unos números de relleno, pero le fue tan bien que decidieron dejarlo como escritor. Y tenemos a Ron Frenz y algunos números de Rick Leonardi a los lápices. Este tomo recopila Amazing Spider-Man de los 152 a los 174, los anuales 18-19, también el Web of Spider-Man número 6 y Spectacular Spider-Man 111, así como el What If volumen 1 número 46. Entonces, Tom DeFalco, vamos a hablar de Tom DeFalco, también un personaje, podría decirse algo polémico, algunos lo quieren, otros no lo quieren mucho. Tenía la característica de agarrar historias que ya, personajes que ya tenían algún renombre, que empezaban a tener etapas memorables. Por ejemplo, apenas se terminó la etapa de Walter Simonson en Thor, Tom DeFalco entró como guionista y creo que también con Ron Frenz a los dibujos. Y bueno, pues le encargaron continuar las historias con la presentación del traje negro, ¿no? Recordemos que el traje negro apareció en la Secret Wars originalmente, fue el diseño de un fan. Ese diseño llegó por correo a las oficinas de Marvel, se lo compraron por $150 si no me equivoco, y decidieron usarlo en esa serie, ¿no? Sin embargo, algo curioso es que los primeros comentarios de la aparición del traje negro en la Secret Wars fueron no muy favorables. Y estos comentarios llegaron ya cuando la serie de los Asombrosos Spider-Man había comenzado. Entonces editorialmente se decidió, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos del traje negro. ¿Y cuál fue la excusa? Pues que el traje era un simbionte que estaba apoderándose de Peter Parker en las noches y lo hacía salir pues a patrullar. Y él no tenía recuerdos de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces de esta manera Peter Parker pues busca la ayuda de los Cuatro Fantásticos, de Reed Richards, para que le ayude a deshacerse del traje y así poder pues ponerle fin a este traje alienígena. Sin embargo, esta es la aparición también del asombroso hombre bolsa. Sin embargo, luego llegaron otros comentarios más positivos sobre el traje negro y Tom DeFalco no, Jim Shooter decidió traer como sea nuevamente ese traje. Y si no me equivoco, la Gata Negra es en un número de Spectacular Spider-Man que le entrega un traje negro pero hecho de algodón. Ya no era simbionte. Luego ya la idea del traje negro pues quedaría en la parte de atrás de las historias de Marvel hasta que lo recuperarían con Veneno. ¿Qué más continúan aquí? Continúan con el misterio de la identidad del duende. Roger Stern se había ido de Amazing Spider-Man sin resolver el misterio de quién estaba detrás de la máscara del duende. Tom DeFalco empezó a lanzar diferentes pistas a ver quién podría estar detrás de la identidad de este misterioso nuevo villano. Se hablaba pues de Richard Fisk, el hijo de Wilson Fisk, de Kingpin. También estaba aquí más, Roderick Kingsley, Ned Leeds, que trabajaba con Peter en el Bugle, y hasta Flash Thompson en alguna ocasión. Y así fue el baile pues de misterio, ¿no? Poder determinar quién era el duende. Pero finalmente no sabríamos nada hasta el siguiente tomo. Se alargó tanta la historia que el editor, si no me equivoco era Jim Salicrup, se enojó bastante porque le estaban dando demasiadas vueltas al asunto y ya la gente se empezaba a hartar. La etapa de Tom DeFalco se caracterizó por qué cosas. Bueno, por tratar de atar los cabos sueltos que dejó Roger Stern y por presentar, ser un poco continuista con estas historias estos temas que ya había empezado el autor anterior. Por ejemplo, ¿no? Las peleas con personajes o con villanos, podría decirse. En este caso no es un villano, pero con personajes más grandes que la vida. En este caso es el Señor del Fuego, que era un heraldo de Galactus, igual que el Silver Surfer. Entonces la escala de poderes comparada con Spider-Man era bastante grande, pero vemos aquí que lo llega a derrotar. E historias también de la vida común, ¿no? Con villanos más de a pie. También se recupera algo de la etapa de Steve Ditko, que era el tema de las guerras de bandas y las mafias. Creo que aquí es la presentación de la Rosa, si no me equivoco, este villano, bueno, que quería competir con Kingpin, y también la aparición de Puma. Es un personaje que, bueno, personalmente no me gusta mucho. Y también porque más se caracterizó pues por estar metido de lleno a la Secret Wars número 2, a la secuela de esta primera Guerras Secretas, y a tratar de descubrir qué hace el Beyonder en Nueva York y cómo Peter Parker le puede ayudar. Seguimos con Tom DeFalco. Le gustó, parece, su etapa
en el asombroso Spider-Man, y tenemos la identidad del duende. Este tomo recopila Amazing Spider-Man del 275 al 292, el anual número 21. Tenemos también Web Spinner's Tale of Spider-Man 17 y 18, el One Shot Spider-Man vs. Wolverine, el anual número 7 de Spectacular Spider-Man y el anual número 2 de Marvel Age. Vamos a ver qué encontramos aquí. Ya el nombre creo que lo dice todo, ¿no? Vamos a conocer finalmente quién está detrás de la identidad del duende, o como se le conoció en la serie de Spider-Man de los 90, el Duende Naranja. No lo voy a revelar por supuesto. Quiero que eso ustedes lo puedan leer en su momento. Pero vamos a ver por qué más se caracterizó esta etapa que cierra todo lo que escribió Tom DeFalco bajo la cabecera del asombroso Spider-Man. Entonces, ya vamos a empezar por presión editorial, develar el misterio de la identidad del duende, pero también empezar a hacer unos tipos de crossovers, ¿no? Spider-Man junto con otros superhéroes enfrentándose a grupos de villanos. El principal superhéroe, o bueno, secundario podría decirse, que se trajo de vuelta fue a Marta Plateada, Silver Sable para los que están la identifican con su nombre en inglés. Vamos a ver también que Spider-Man se va a enfrentar al sindicato. Esta versión podría decirse de los 6 siniestros, en un número bastante lleno de acción. Me encanta esta viñeta, ¿no? Del hombre de arena, mitad hombre de arena, mitad tanque, enfrentándose al Rhino. Y en esta ocasión el hombre de arena pues estaba del lado de los buenos, podría decirse, porque estaba apoyando a la revolución que había iniciado Marta Plateada. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar nuevamente, ¿no? Crossovers. Aquí están apareciendo los X-Men, por ejemplo, con sus trajes de... Estos de aquí no son los originales. Si los ven diferentes es porque es parte de X-Force, una serie que fue lanzada justamente en esta época, que estaba formada por los X-Men originales. Más historias de mafiosos. Seguimos con la saga de La Rosa, cómo intenta unir a las familias. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Cabeza de Martillo, que también es líder de otra banda criminal. Y vamos a encontrar también historias más personales, ¿no? Cómo la relación entre Peter y Mary Jane se va desarrollando. ¿Por qué? Porque Mary Jane ya había descubierto la identidad de Peter, de Spider-Man. No la encuentro todavía, pero vamos a ver que bueno, por aquí no, ya la conocía, ya sabía quién estaba detrás de la máscara, y decide pues no dar un paso al costado, sino seguir con la relación. Entonces esto de aquí daría lugar a otro evento que vamos a ver más adelante, que marcaría un antes y un después en la vida de Peter y de Mary Jane. Pero antes de pasar a eso, vamos a repasar un poquito el one shot de Wolverine con Spider-Man. Es aquí, Spider-Man vs. Wolverine. Este número muchos consideran como el primer asesinato a sangre fría del Hombre Araña. Así que denle una ojeada a este número para que puedan ustedes sacar su propia opinión. ¿Y cuál es el evento principal de este tomo recopilatorio? Aquí. Pues la proposición y finalmente el matrimonio entre Peter Parker y Mary Jane, que se llevaría a cabo en el anual número 21 con su portada alternativa, y que luego revisitaríamos en los eventos de One Moment in Time, más adelante, ya casi llegando a la etapa de Dan Slott, pero que, como les digo, pues fue un antes y un después en la vida del arácnido, ya que muchos autores no sabían qué hacer con un Peter Parker casado. Tanto así que llegamos al Mefistazo muchos años más adelante, pero esa es, como dicen, otra historia. Continuamos con el nuevo status quo. Tenemos a Peter Parker casado con Mary Jane y las oficinas de Marvel, y en especial los editores, entrando en caos. Y es aquí donde la leyenda empieza de nuevo. Este tomo recopila Amazing Spider-Man del 293 al 310, los anuales 20 y 22, resalta 21, Web of Spider-Man 31, 32, 33, Espectacular Spider-Man del 131 al 133, y el What If volumen 2 número 4, así como el What Da número 3. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues también la carnecita de Spider-Man, ¿no? Como le digo, todos estos tomos son considerados lo mejor de lo mejor, no solamente por mí, sino también vamos a ver por otro grupo de editores que comparten mi opinión. Entonces, les contaba, ¿no? El status quo del personaje había cambiado.
Peter Parker estaba casado y no sabían qué demonios hacer en la oficina de Spider-Man. Entonces el editor, creo que seguía siendo Jim Salicrup, decide tomarse 3 meses de descanso mientras ordenaban las historias. Entonces esos 3 meses de descanso debían ser rellenados de alguna manera. Y entonces se empieza a buscar en la oficina a escritores que podían ofrecerles historias para que las revisaran y si les convencía, pues publicarlas en las páginas de Asombroso Spider-Man, así como de sus series hermanas. Entonces es de Matthijs quien le propone la idea de La Última Cacería de Kraven. Esta es una historia que primero había sido pensada para DC Comics, pero no la aceptaron allá, entonces la trajo a Marvel, cambió un poco los personajes, le gustó el personaje de Kraven el Cazador, lo consideró como perfecto para su historia, la desarrolló, la presentó y se la aprobaron. Y entonces tenemos este crossover entre las 3 series principales de Spider-Man: Web, Spectacular y Amazing. ¿De qué trata? Pues el nombre prácticamente lo dice todo: La Última Cacería de Kraven. Kraven el Cazador siempre, bueno, es considerado como el mejor cazador. Prácticamente ha participado en una infinidad de safaris, pero la única presa a la que siempre se le escapa es el Hombre Araña. Y aquí decide pues que sea su último enfrentamiento, ¿no? Tiene que cazarlo sea como sea y empieza pues a maquinar sus planes para poder lograrlo. Y al contrario de lo que pensarían pues en una historia regular, tiene éxito. Caza a Spider-Man, aparentemente termina con su vida y lo entierra para finalmente ver su cara de satisfacción, haber logrado lo que él consideraba la victoria definitiva, que la celebra en Amazing Spider-Man número 293. Y esto es una saga de 6 partes, ¿no? Esa es la premisa principal. No quiero entrar en más spoilers porque les arruinaría la historia. Hemos repasado solamente el número 1. Tienen 5 partes más. Entonces, ¿quién es el que toma el relevo luego de que termina la historia de Matthijs? David Michelinie. Entonces, David Michelinie es un escritor que ya había sido contratado también antes en Marvel. Había llegado a las oficinas de las Asombrosa Spider-Man con bastantes ideas. Una de ellas era que no estaba totalmente de acuerdo con el matrimonio de Peter y de Mary Jane. Por eso es que no vamos a ver muy desarrollada esa trama. O sea, están casados, vamos a ver los que viven juntos. Pero ¿cuál es una de los principales aportes de este guionista? Vamos a encontrarlo en El Asombroso Spider-Man 299. Aquí también marca el ingreso de un nombre que seguramente reconocerán ustedes, el de Todd McFarlane en los dibujos. Todd McFarlane, pues uno de los guionistas, bueno, dibujantes top de la época, de los 90s, estos finales de los 80s, inicio de los 90s, que se caracterizó bastante por el detalle que incluye en sus dibujos, que vamos a revisarlo más adelante, porque quiero que ustedes vean aquí. Es la primera aparición de un personaje que daría bastante que hablar en el futuro. Y es en la página final del 299, la primera aparición de Venom. Entonces esto nos lleva al especial 25 aniversario, el número 300 de Amazing Spider-Man. ¿No? Generalmente los dibujantes anteriores dibujaban la telaraña como un par de líneas, ¿no? Un par de líneas que se alejaban del personaje, pero aquí Todd McFarlane le dio su propio estilo, ¿no? El denominado nuevamente telaraña Spaghetti. Aquí creo que se nota bastante, ¿no? Como tiene esa especie de vueltas que da la telaraña sobre las líneas principales. Otra característica del dibujo de McFarlane que en su momento no gustó mucho es la anatomía del personaje, ¿no? Decían mucho que McFarlane no tenía conocimientos de anatomía humana. Estas poses bastante exageradas prácticamente eran imposibles de replicar para una persona normal, pero bueno, Spider-Man no es una persona normal. Ditko también exageraba un poco las proporciones o las poses que realizaba su personaje. Los ojos gigantes de Spider-Man también son otra característica bastante reconocible del Spider-Man de McFarlane. Este de aquí, tengo que hablar de esto de aquí, déjame ver. Esto empieza acá, esto es un anual, si no me equivoco. ¿Dónde está? Este de aquí, el anual número 22. La portada lo dice, ¿no? Es la primera aparición de Speedball. Ahora, esto de aquí no es la historia. Bueno, los anuales tienen diferentes historias. En esta ocasión tenía 3 historias, por eso son 64 páginas. Esta es, digamos, la segunda historia, si no me equivoco. La primera es la primera aparición de Speedball, que está ubicada aquí al final
del tomo. Porque bueno, no tienen nada que ver con las historias anteriores, ¿no? Si vas a leer Amazing Spider-Man en orden, el argumento del número anterior continúa en esta parte del anual. Pero sí quería detenerme un momento porque esto es la primera aparición de Speedball, un personaje creado por Tom DeFalco y Steve Ditko, ¿no? Que prácticamente es una de las últimas historias que dibujó esta leyenda en las páginas de la asombrosa Spider-Man. Y me gusta que Panini la haya recuperado. Y cerramos pues la guía de lectura comprensiva de Spider-Man con el superhéroe cósmico no mutante. Este tomo, que es bastante cortito, recopila Amazing Spider-Man del 311 al 329, anual 23 y Spectacular Spider-Man anual número 10. Entonces, ¿por qué ese superhéroe cósmico no mutante? Bueno, con la llegada de McFarlane, ya prácticamente las ventas de Spider-Man se multiplicaron y llegaron a casi igualar a las de la Patrulla X, ¿no? Que era el cómic más vendido de la época, antes de la llegada de Jim Lee inclusive, era el top. Y por eso se le agregó el adjetivo del superhéroe no mutante. Y luego le agregaron la coletilla de cósmico por unos eventos que vamos a ver que ocurren en este número. Entonces aquí vamos a encontrar más historias de McFarlane, dibujadas por McFarlane, y sigue con los guiones de David Michelini. Vamos a encontrar aquí crossovers con Inferno, el evento mutante de la época. Pero lo principal es... déjame ver si lo encontramos aquí. Aquí. Actos de venganza. Estás enfrentando a Spider-Man contra Graviton. Si ya el Señor del Fuego, el Juggernaut eran personajes que superaban por bastante en la escala de poderes a Spider-Man, aquí tenemos ya un overkill, ¿no? ¿Quién más? Magneto de los X-Men. Y creo que el más llamativo, el Increíble Hulk. Inclusive tan fuerte es el enfrentamiento que la portada empieza a ver daños. Y aquí es donde ya empiezan a llamarle el superhéroe cósmico no mutante. ¿Por qué? Porque en pleno enfrentamiento vamos a ver que desde el enfrentamiento contra Graviton, el de Magneto y ahora el de Hulk, el asombroso Spider-Man está empezando a mostrar poderes bastante inusuales, una fuerza bastante inusual. ¿Qué tan fuerte? Pues aquí vemos golpeando a Hulk Gris en el estómago y llevándolo hasta la órbita de la Tierra, e inclusive mostrando una velocidad y la capacidad de volar que usualmente no tiene. ¿Qué es lo que está pasando? Pues esto le explican en los siguientes números. No quiero revelar cómo es que obtiene esos poderes, pero si ustedes han visto, a ver qué han visto, o han leído Spider-Verse, claro, Universo de Spider-Man, como se publicó en español, uno de los superhéroes, uno de los Spider-Man de una realidad que era considerada el más fuerte, tenía estos mismos poderes, y ustedes creo que ya están empezando a descubrir a quién me estoy refiriendo. Pero no lo voy a mostrar porque, como les digo, prefiero que ustedes lean la historia, pero aquí Spider-Man muestra unos poderes prácticamente ridículos, una escala de poder ridícula que nunca ha tenido, pero era parte del evento de Actos de Venganza, justamente esto, ¿no? De poner a superhéroes en situaciones en las cuales no están acostumbrados a estar y que pueden considerarse ridículas. Pero me gustó bastante este pequeño crossover, que no solamente afectó a Spider-Man, sino también a otros superhéroes. Creo que tengo un tomo de los Vengadores y de Thor, donde también pasa lo mismo. Pero es esto, pues este tomo es bastante cortito justamente porque no hay muchas historias llamativas en esta época. Aquí es donde ya se termina la etapa de McFarlane como dibujante y entra a reemplazarlo Eric Larsen, que se quedaría también bastante tiempo en el asombroso Spider-Man. McFarlane se fue a guionizar y dibujar Spider-Man a secas. Tormento, si no me equivoco, fue su primer arco. Y ahora, ¿qué pasa si no quiero comprar estos 5 tomos recopilatorios, estos 5 Marvel héroes? ¿Qué opciones tengo en el mercado que me puedan brindar las mismas historias, quizás en formatos más económicos? Pues están de suerte. Vamos a arrancar con Panini. Panini tiene publicados algunas de estas historias en tomos recopilatorios sueltos. Tenemos el Best of Marvel Essentials número 1, 2 y 3 dedicados a Spider-Man, que recopilan Amazing del 298 hasta el 314. Tenemos también, como no, la incombustible Biblioteca Marvel, aunque este va a ser la última aparición que van a hacer en estos videos. Los números del 37 al 47 recopilan prácticamente todo lo comprendido entre el Amazing Spider-Man 224 hasta el Amazing Spider-Man 278. O sea, hasta los primeros números del tomo de la identidad del duende. Bueno, nos había acompañado bastante esta biblioteca Marvel, prácticamente la mencionábamos en todos los videos,
pero ya es hora de dejarla de lado y empezar a ver otros formatos. Y el último tomo de Panini, aunque también no es uno que recopile tantos números de esa etapa, es el Décadas Marvel en los años 80, que entre otras historias recopila el número 252 de Amazing Spider-Man, así como el anual número 21. Pero entonces, vamos a la otra, la carnecita, a las ediciones que sí tienen prácticamente todo lo que hemos mencionado en estas historias, en todos estos 5 tomos recopilatorios, que es la colección definitiva de Spider-Man de Salvat. Entonces, ¿por qué les decía que estos son considerados las mejores historias del Hombre Araña, no solo por mí, sino también por otras personas? Porque vamos a encontrar prácticamente la totalidad de los 5 tomos, salvo ¿cuántos? Son 4 números, salvo 4 números coleccionados o recolectados en tomos de Salvat. Entonces vamos a arrancar con el número del lomo, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, el número 9 se titula Nada puede detener al Juggernaut. Recopila Amazing del 224 hasta el 230. La marca de la tarántula recopila del 231 al 237. El Duende, es el número 11, recopila Amazing del 238 al 245. El Niño que colecciona Spider-Man recopila Amazing del 246 al 251, incluido el espectáculo del 85. La saga del Traje Negro recopila del 252 al 259. El Desafío del Duende continúa del 260 al 267. El Héroe y el Holocausto recopila del 268 al 273, más Web of Spider-Man número 6 y espectacular 111. El Sindicato Siniestro recopila del 275 al 283. La Identidad del Duende del 284 al 289, más Spider-Man vs. Wolverine. La Boda de 290 al 292, más el anual 21 y espectacular Spider-Man anual número 7. La Última Cacería de Kraven, 193 al 294, más los crossovers de Web y espectacular. El Origen de Veneno del 298 al 302, más el espectacular anual número 10. El Merodeador Acecha del 304 al 310. Inferno del 311 al 317. Y finalmente Complot para un Magnicidio del 318 al 325. ¿Cuáles les recomiendo yo a ustedes si es que están empezando a leer Spider-Man y no quieren comprarse pues los 15 tomos seguidos? ¿O por cuáles puedo empezar si quiero comprar todos quizás? Yo les recomendaría empezar con el número 9, Nada puede detener al Juggernaut. La saga del Traje Negro, el número 14. La Boda, que es el número 19. La Última Cacería de Kraven, que es el 20, y el 21, que es el Origen de Veneno. Me parece que esos son la carnecita de los 15 tomos que les he mencionado ahora. Y una buena opción para empezar con Spider-Man si es que a ti te interesa conocer mucho más de este personaje. Y así como quiero, hemos llegado al final de otro video de la Ciudadela del Vigilante. Espero que haya sido de su agrado. Y si fue así, no se olviden de dejar un like y compartir el video. Así como de suscribirse al canal si es que no lo hacen. Cualquier duda o comentario me la pueden dejar aquí o en mi página de Facebook. Que tengan una buena lectura y nos vemos en el siguiente video.